Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar los temas referentes a la semana 18, la narrativa peruana última. En esta semana 18 vamos a desarrollar todo lo concerniente a la narrativa peruana última. Básicamente la obra de Mario Vargas Llosa en primer lugar y luego la de Edgardo Rivera Martínez. En cuanto a Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, recuerden, ¿no? En el año 2010 se le concedió este importante galardón. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en el año 36, de muy temprana edad le hicieron creer que su padre había fallecido. Lo que había pasado es que se había separado de su madre. Ya años después vuelve a aparecer y, como lo dijo el mismo autor, él manifestó una actitud de rechazo hacia la imagen autoritaria del padre. Muchos críticos consideran que en esta imagen autoritaria Vargas Llosa, o nace en Vargas Llosa, esta beta libertaria, el rechazo a toda suerte de autoritarismo, de régimen, dictatorial, etc. Al parecer nace a partir de esta imagen paterna que fue muy autoritaria, como lo señala el autor. Estudió parte de su secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado. Allí tenemos, a partir de esta experiencia, que le va a servir para la creación de su primera novela, ¿verdad? La ciudad y los perros, del año 63, que está ambientada justamente en ese colegio. Vargas Llosa, muy joven, se casa con la tía Julia, un romance que provocó un escándalo familiar. En realidad era una tía política, Julio Urquidio, ¿no? Él aún pues no había despegado su carrera de escritor, se tuvo que dedicar a varias actividades y en el año 63 publica pues su primera novela, la que le da, la fama internacional, ¿no? La ciudad de los perros, que muchos consideran es uno de los primeros éxitos del boom hispanoamericano. Luego le siguen novelas exitosas también como La Casa Verde, Los Cachorros, una novela ambientada en un colegio, ¿verdad? Colegio Champañán, y donde tenemos como personaje muy recordado a Pichulita Cuellar, así se le dio este apelativo. Luego sigue, en esta década del 60, su novela Conversación en la Catedral, del año 69. Sin embargo, si uno, analiza o va periodizando sus obras, si uno revisa desde la publicación de su primera obra, que fue un conjunto de cuentos, Los Cachorros, en el año 59, hasta, Los Jefes, en el año 59, hasta Los Cachorros, Vargas Llosa desarrolla todo un ciclo de novelas donde los protagonistas son personajes juveniles, el tema del amor, la sexualidad, el mundo adolescente. Pero este ciclo se cierra cuando en el año 69 publica Conversación en la Catedral. Es una novela ya de tema social, político, digamos, ¿no? Hay un giro ahí en su novelística. Pasa a temas que unos pueden calificar incluso hasta de serio. La imagen corrupta pues del régimen de Odría. En la década del 70, Vargas Llosa también incursiona en lo que es la parodia. Novelas como La tía Julia y el escribidor, basado en su primera experiencia, matrimonial. Lo narra pues en forma de parodia, o también su novela Pantaleón y las visitadoras, donde se burla a los militares. Luego de su romance con Julia, su segundo matrimonio va a ser con su prima hermana, Patricia Llosa, ¿no? También en su momento provocó ahí un cierto escándalo familiar. En la década del 80, Vargas Llosa publica una novela considerada también muy importante, La guerra del fin del mundo. Le denominan la novela total. Vamos a explicar también esta característica que aparece en su narrativa, ¿no? Estoy mencionando por si acaso las novelas más emblemáticas. Son muchas las novelas publicadas por él. Solo mencionarlas nos tomaría un tiempo, muy abundante. Recordar también que en el año 90 fue candidato a la presidencia. Perdió pues en segunda vuelta contra Fujimori, ¿verdad? En el año 93 publicó su libro de memorias El pez en el agua. Tengan cuidado, El pez en el agua no es una novela, es un libro de memorias o autobiografía, donde narra desde su niñez la imagen paterna autoritaria,
su vida, pues, digamos, sus matrimonios y también su incursión en la política. En la década del 90 también publica novelas con clave erótica, como por ejemplo Los cuadernos de Don Rigoberto, Elogio de la madrastra. Una novela también muy importante fue La fiesta del chivo, ¿no? Que coincidió con el desmoronamiento de la dictadura de Fujimori. La fiesta del chivo, allí Vargas Llosa nos retrata las vicisitudes después de un dictador que tuvo República Dominicana, ¿no? Rafael Leónidas Trujillo. En el año 2010 se le concede el Premio Nobel de Literatura por toda su trayectoria novelística. Su última novela, ¿verdad? Ya está ambientada en el Perú, Cinco Esquinas, ¿verdad? Y ya está próximo a publicar otra novela, ¿no? Cada 3 o 4 años está en constante publicación. También ha escrito obras teatrales y también libros de ensayo. Entre ellos destaca, por ejemplo, uno dedicado a García Márquez y otro dedicado a Flaubert, La orgía perpetua, Madame Bovary, y el dedicado a García Márquez, Historia de un deicidio, ¿no? Donde analizaba pues todas las obras de este importante escritor colombiano. Recuerden que en su juventud fueron muy amigos hasta que por cuestiones políticas y personales pues se separaron, ¿no? También ha escrito una importante labor como periodista, ¿no? Veamos ahora las características de su narrativa. Veamos un pequeño esquema que nos ayude a comprender, digamos, lo más importante de sus rasgos en su obra narrativa. Su tendencia básicamente es al realismo. Vargas Llosa tiene como referentes, por ejemplo, a escritores como Balzac. Él ha dictado conferencias en universidades norteamericanas sobre Balzac, es el padre de la novela sociológica, importante representante del realismo del siglo XIX. También, digamos, otro referente de él es Gustave Flaubert. Muchos lo consideran la cumbre del realismo en Francia. Claro, pero el de Vargas Llosa es un realismo renovado, es un realismo con técnicas modernas de contar. Ahora, él suele referirse a la novela como una realidad imaginada. O sea, para Vargas Llosa, o sea, tiene la novela, digamos la ficción, puede tener un origen en ciertos hechos de la realidad, pero a partir de ello hay todo un proceso de ficcionalización, ¿verdad? De imaginación, la verdad de las mentiras, como dice él. Entre las técnicas modernas que va a cultivar tenemos pues los múltiples narradores, la ruptura del orden temporal, la narración objetiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, hay una narración desde el exterior, ¿no? Una mirada pues desde el exterior, ¿no? Se presentan solo las acciones de los personajes. Esto incluso lo mencionamos como característica de la nueva narrativa hispanoamericana. También cultivó varios tipos de lenguaje, ¿no? Lenguaje juvenil, político, paródico, etc. La idea de la novela total. Esto tiene su origen en las lecturas de las novelas de caballería. Vargas Llosa fue muy joven, pues un lector voraz de novelas de caballería. ¿Y a qué se refiere con este concepto? La novela total, ¿no? Busca plasmar todos los aspectos o dimensiones de la realidad. Lo político, lo religioso, lo social, lo histórico, amoroso, erótico, etc. Muchos críticos consideran que un ejemplo claro de esto sería su novela, pues La Guerra del Fin del Mundo, que está ambientada en Brasil, en un suceso histórico que ocurrió a fines del siglo XIX, la rebelión de Canudos. Bien, estos serían entonces los principales rasgos de su narrativa. Examinemos su novela Conversación en la Catedral del año 1969. En una entrevista, Vargas Llosa menciona pues que es la novela que mayor trabajo técnico formal le demandó, ¿no? Si él tuviese que quedarse con una de ellas, justamente elige Conversación en la Catedral. Aunque muchos también han leído La Ciudad de los Perros, otra gran novela de él. Antes La Ciudad de los Perros formaba parte del temario aquí en San Marcos. A ver, por si acaso, aquí la catedral no se refiere a la iglesia, sino a un bar llamado La Catedral. Allí se va a dar este diálogo entre Santiago Zavala y el antiguo chofer de la familia llamado Ambrosio. Y mediante una serie de quiebres temporales nos vamos a enterar pues de hechos del pasado, ¿no? Incluso este bar quedaba, digamos, por la avenida Alfonso Ugarte, muy cerca de lo que es el río Rima. Hay fotos incluso de Vargas Llosa en este sitio.
Entre los temas que va a desarrollar tenemos la crítica a las dictaduras, en este caso la dictadura de Hotría, también la corrupción, una serie de males políticos en nuestro país, ¿no? Ahí está la tendencia realista del autor, ¿no? Cómo va a plasmar estos hechos sociales que ocurrieron durante el famoso ochenio de Hotría, la claudicación de los ideales juveniles, entre otros temas. Para una mejor comprensión y análisis, se puede dividir esta novela en dos grandes bloques narrativos. Claro, la novela no está dividida así, sino que para una mejor comprensión, vamos a dividir entonces la historia de Santiago Zavala por un lado y también el régimen corrupto de Hotría. La novela comienza cuando Santiago Zavala está saliendo del periódico La Crónica. Él trabaja como periodista, ¿no? Está ubicado en la avenida Tacna, observa el cielo gris, las calles sucias, las paredes manchadas. Todo es una imagen que apunta a la degradación social. Y desde las primeras líneas, Santiago Zavala se pregunta ¿en qué momento se jodió el Perú? Así aparece esta pregunta. Entonces, y esa pregunta también es sobre el mismo personaje. ¿En qué momento se jodió Santiago Zavala? Se pregunta, ¿no? En la novela hay una estrecha relación entre la degradación social producto del régimen corrupto y la ruina familiar y personal de los personajes. Bien, Santiago Zavala está, casado, se dedica al periodismo, pero lleva una vida mediocre, ya que trabaja como editor de las portadas del periódico, pero la sección policiales, la Crónica Roja, algo que él no había pensado dedicarse, ya que en su juventud tenía ideales de cambio. Cuando llega a su casa, se da con la noticia de que se habían llevado el perrito, la esposa le reclama que vaya a rescatarlo y cuando llega a la perrera se encuentra con el antiguo chofer de su familia, Ambrosio, y se van a un bar justamente en la catedral y comienzan a dialogar. Mediante una serie de saltos temporales nos vamos a enterar. En su juventud, la familia de Santiago Zavala era de buena posición social, enriquecida. El padre, don Fermín Zavala, era socio del régimen corrupto de Hotría. Su familia quería que estudiara en la Católica, sin embargo, él decide estudiar en San Marcos. Desde un comienzo, entonces, cuando se entera de que su padre era, un socio del régimen corrupto, se aparta de su familia, se aparta de todo su entorno familiar. Bien, Santiago Zavala ingresa a San Marcos con ideales de cambio, incluso va a participar en una facción izquierdista, un grupo llamado Cahuide. Sin embargo, se va a ir desencantando. Si uno ha revisado también la parte biográfica del autor, sabrán que cuando Vargas Llosa estudió en San Marcos, perteneció también a un grupo de izquierda. Aunque luego ya hay un giro político, él actualmente ya profesa ideas liberales, de derecha, etc. Bien, Santiago Zavala se va a desencantar de estos ideales juveniles, también se va a producir la persecución del régimen hacia las organizaciones estudiantiles que se oponían justamente a Hotría, y finalmente termina desencantado y dedicándose a una labor de la Crónica Roja. Bien. Sin embargo, en este diálogo con Ambrosio aflora un dato. Como periodista, Santiago Zavala se ha enterado de que su padre tal vez está implicado en el asesinato de un personaje llamado La Musa. ¿Quién fue La Musa? La Musa fue una empleada, ¿verdad?, que al parecer se enteró de un secreto de don Fermín Zavala. Su padre era homosexual y tenía un romance con Ambrosio. Cuando la Musa quiso chantajearlo con este dato, murió. Ambrosio fue el asesino. Lo que Santiago Zavala le va a preguntar en este diálogo en la catedral es si su padre estuvo implicado o dio la orden. ¿Qué hace Ambrosio? Simplemente se va y lo deja sin una respuesta, ¿verdad? Entonces, pero Santiago Zavala tiene, muchas certezas de que su padre estuvo también implicado en eso. Otra vez, cómo la degradación producto de la corrupción y persecución del régimen de Hotría lleva a la ruina personal de cada uno de los integrantes de la sociedad. El otro gran bloque narrativo, se podría decir, gira en torno a la historia del régimen hotreísta. Ahí destaca el personaje de Cayo Bermúdez, este personaje siniestro, el poder en la sombra,
el que se encargaba de la persecución política, de las organizaciones estudiantiles. Muy bien, también tenemos la pugna por el dinero, por el poder, entre los militares que apoyaban el régimen y los grupos empresariales, los grupos económicos, ¿no? Cada uno pues busca llevarse, digamos, una buena tajada del pastel, del dinero, ¿no? Hay una pugna entre ellos. Bien, también se narra pues ya la caída del régimen, ¿no? Con una protesta que hubo en Arequipa y que condujo ya luego al desmoronamiento de esta dictadura. Lo que Vargas Llosa plantea en esta novela básicamente es que nos demos cuenta de los peligros que lleva toda dictadura, el envejecimiento social, la degradación, la corrupción, ¿no? Por eso que esta imagen de la degradación social aparece constantemente. La pregunta que se hace también Santiago Zavala, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y esto va afectando a cada individuo de la sociedad. Muchas veces pensamos pues, que uno está tal vez aislado en su burbuja, sin embargo, toda dictadura termina, digamos, afectando a cada individuo de la sociedad. Por eso que aquí lleva a la ruina personal del protagonista Santiago Zavala y también de su familia, ¿no? Y de todos los implicados acá. Bien, eso sería básicamente el tema y el argumento de Conversación en la Catedral. Veamos ahora la narrativa de Edgardo Rivera Martínez. Rivera Martínez nació en Jauja. Lamentablemente el año pasado justamente falleció este importante escritor que también fue profesor aquí en la Facultad de Letras de San Marcos. Ha publicado importantes novelas como País de Jauja, en la década del 90 fue considerada una de las mejores novelas de esa década. Ángelo Congate es un importante también libro de cuentos del autor. ¿Qué caracteriza su narrativa? Tenemos una mezcla de lo real y lo fantástico en su obra. Coexisten, digamos, estos elementos. Sus personajes generalmente son seres marcados por la soledad, ¿eh? Que están en un constante deambular, en un constante tránsito, en la búsqueda de una identidad. El conflicto de la identidad también es constante en su narrativa. Son marginales también. Vamos a encontrar en Rivera Martínez un vínculo armonioso entre el mundo andino, ¿no? La cultura andina y la cultura occidental. Por ejemplo, en Ángel de Congate, el autor pues, nos plasma este mito del ángel caído, que pertenece pues, a la literatura occidental, viene desde el relato bíblico. Pero al mismo tiempo, ¿no? Sus personajes se mueven en un contexto andino y hacen referencia pues, a sus tradiciones culturales, ¿no? Cómo coexisten de manera armónica estos dos elementos, lo andino y lo occidental. En cuanto a Ángelo Congate, este relato tiene como protagonista a un danzante andino, el danzante sin memoria, que viste pobremente con andrajos, está en un constante deambular, no recuerda de dónde proviene, de qué pueblo hay su origen, no sabe a dónde va, no habla, viste pobremente, ¿no? Solamente va danzando por los pueblos y todos lo miran pues con, digamos allí, con tristeza. Es el danzante sin memoria, le dicen. Hasta que un día un señor le dice que tiene que ir a la pampa de Ocongate. Ahí encontrarás una iglesia y sabrás sobre su origen, ¿no? Bien, se dirige a este sitio, ve una especie de atrio, una iglesia, en el cual habían las imágenes de 4 ángeles. Había caído un rayo sobre uno de los ángeles, solamente estaba su contorno. Entonces se da cuenta que él sería ese ángel caído y por lo tanto tampoco sabrá nada sobre su origen y a dónde se dirige. Entonces este tema, este mito del ángel caído aparece en este relato, ¿no? Y el cuento también finaliza con esta incertidumbre, ¿no? Sobre su origen, sobre su identidad, ¿no? Por eso que es uno de los temas que se aborda acá. La crisis de la identidad, la pérdida de la condición sagrada, ¿no? Del sujeto. Bien, la soledad también que sufre este personaje, ¿no? Son los temas centrales de este cuento breve, ¿no? Que ganó el concurso de las 1000 palabras, convocado por Caretas en la década del 80. Bien,
Eso sería básicamente lo relacionado al cuento Ángel de Ocongate. Veamos ahora los ejercicios. Veamos ahora los ejercicios correspondientes a esta semana. Ejercicio 1. En relación a la producción literaria de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Dice, el pez en el agua se encuentra inscrita en el género novelístico. Este enunciado es falso. El pez en el agua es un libro de memorias o autobiografía en todo caso, no es una novela. La ciudad de los perros pertenece al ámbito de su autobiografía. Falso, es una novela, no es una autobiografía. Que puede tener el personaje del poeta cierta relación con algún pasaje de la vida del autor, es diferente, ¿no? Acá se refiere a la autobiografía, no pertenece a ese género. Entre su obra teatral destaca La chunga y la señorita de Tacna, ¿correcto? Son títulos de obras teatrales del autor. En lo periodístico resalta La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. En este caso no es una obra periodística, es una obra ensayística, ¿no? Es un ensayo acerca de Flaubert, un importante representante del realismo francés del siglo XIX, y su novela Madame Bovary. Muy bien, entonces este enunciado es falso. Muy bien, entonces el único enunciado correcto sería solo 3, clave la B. Respecto a la verdad o falsedad sobre las características narrativas de la obra de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Veamos. El uso de lo fantástico caracteriza su narrativa. Falso. En Vargas Llosa hay una tendencia al realismo. Claro, es un realismo con técnicas renovadas, no el del siglo XIX, ¿no? Supera la objetividad con el narrador omnisciente. Falso. Él supera el narrador omnisciente, lo deja de lado, utiliza múltiples narradores y en todo caso su narración es objetiva, desde el exterior, ¿no? Recurre a las técnicas más modernas del relato, correcto, múltiples narradores, quiebre temporal, historias entrelazadas, etc. En su estilo emplea diversos tipos de lenguaje, también es un rasgo de su narrativa, ¿no? Entonces la secuencia sería falso, falso, verdadero, verdadero. Clave dedo. 3. En la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Cayo Bermúdez es el siniestro personaje que se encarga de la persecución y encarcelamiento de los opositores al régimen orreísta. La relación entre este personaje y Fermín Zavala determina, ya, la relación entre Cayo Bermúdez y Fermín Zavala, que es el padre de Santiago Zavala, ¿qué provoca? ¿Qué determina? El conflicto entre Santiago y su padre. Por eso que él se aparta de su entorno familiar, ya que su padre era un socio del régimen corrupto, ¿verdad? Muy bien, este es un tema que se desarrolla en la novela, el conflicto entre el padre y el hijo. Ejercicio 4. Tenemos un fragmento algo extenso de Conversación en la Catedral y el enunciado dice, ¿no? Podemos colegir que se narra desde la perspectiva del entorno familiar de Santiago Zavala. En este fragmento, algo extenso, ¿no?, se está narrando básicamente la caída de Cayo Bermúdez, que era el brazo derecho del régimen de Hotría, cuando se da el levantamiento de Arequipa, ¿verdad? Muy bien. Ahí se dice, pues ya no era ministro, dice, ¿no? Lo habían relegado, ¿no? Y se menciona justamente las noticias que se estaban dando, ¿no? La huelga de Arequipa que provoca justamente luego incluso la caída ya del régimen orreísta, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Podemos elegir que se narra, dice, la caída del poderoso Cayo Bermúdez. Eso es lo que narra el fragmento. La E no puede ser porque aquí este fragmento no narra la corrupción. En otros pasajes de la novela sí podemos encontrarlo, ¿no? Pero en este fragmento no. La novela, Conversación en la Catedral, ofrece un panorama desilusionado de la vida política del país, claro, pues, ¿no?, la degradación social, mostrando incluso la degradación de los espacios familiares. Esto tiene una relación directa con esta degradación de la sociedad, de los espacios familiares, también tiene relación con el envilecimiento de los grupos del poder,
Recuerden, los militares, la clase empresarial están enfrentados justamente por repartirse el dinero de la corrupción, ¿verdad? Muy bien. Entonces la clave sería la D. Ejercicio 6. Hay que completar el enunciado, ¿no? Sobre conversación en la catedral. Dice, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado en relación con la línea narrativa de la vida de Zabalita en Conversación en la catedral. La vida de mediocridad del personaje es posterior a la... ¿a partir de qué momento este personaje va a llevar una vida mediocre? A partir de, digamos, del abandono de sus ideales juveniles, ¿no? Él había ingresado a San Marcos con ideas de cambio, ¿verdad? Participaba pues en una célula izquierdista. Sin embargo, luego se desencanta de todo ello, las traiciones de los líderes apristas y las persecuciones del régimen lo llevan pues a abandonar y a claudicar en todos sus ideales, ¿no? Y eso lo llevó posteriormente a esta vida de mediocridad. Es posterior a este hecho. Clave la B. 7. Si bien uno de los rasgos de la narrativa de Edgardo Rivera Martínez consiste en mostrar a sus personajes como seres solitarios y marginales, producto de los conflictos culturales, también nos presenta. A ver, ¿qué otra característica tienen entonces los personajes de Rivera Martínez? Además de la soledad, la marginalidad, también vamos a encontrar en ellos, ¿no? La armonía entre el mundo occidental y el andino, ¿no? Hay una visión que busca esa armonía. Uno si revisa también, por ejemplo, su novela País de Jauja, el protagonista es un estudiante que, por un lado, lee las obras clásicas de Homero, la Ilíada, la Odisea, y al mismo tiempo está en contacto permanente con la música andina, ¿verdad? Con las tradiciones culturales propias de los Andes. Entonces, eso se puede apreciar en muchas de sus obras, la armonía entre todos mundos. Clave entonces la D. Ejercicio 8. En el cuento Ángel Leocongate, el personaje principal, quien deambula por el pueblo de Raurac sumido en el misterio de su identidad y origen, nos muestra una alegoría sobre él. Una alegoría es una especie de imagen, ¿verdad? Muy bien. A ver, el protagonista sabemos que es un danza que anda deambulando, ¿no? Por diversos pueblos, ¿verdad? Carlos se pregunta quién soy, ¿no? El tema de su identidad. Se nos muestra una alegoría sobre él, a ver, sobre el migrante y su carácter marginal. Entonces, ya que él es un sujeto que anda en un constante deambular, va migrando de pueblo en pueblo y está marcado por su marginalidad, no solamente en su atuendo que viste con andrajos, sino que también no pertenece, digamos, a ninguno de estos ayus o pueblos, ya que desconoce su origen. Ejercicio 9. El cuento Ángel Leocongate de Rivera Martínez tiene como protagonista a un personaje con aspecto de danza candino, ¿ya? Es un danzante quien desconoce su verdadero origen. Este relato se caracteriza porque actualiza, dice, ¿no? ¿Qué va a actualizar? El mito del ángel caído que ha perdido su condición sagrada en la época moderna. Justamente, ¿no? Como Rivera Martínez también va a insertar elementos de la cultura occidental con esta narración del ángel caído. Porque este danza al final se da cuenta que es ese ángel caído, pero a pesar de ello va a seguir, digamos, en la incertidumbre de su identidad. Clave entonces la C. Ejercicio 10. Tenemos un fragmento. Dice, a partir del fragmento citado del cuento Ángel Leocongate de Rivera Martínez, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En el relato, la pregunta ¿quién soy? Resulta ser agobiante para el protagonista, ¿no? Porque a partir de ella surge en el protagonista, ¿no? A partir de esta pregunta, ¿qué surge en el protagonista? Básicamente, un conflicto de identidad, que también es una constante en muchos de sus relatos, ¿no? Personajes en búsqueda de una identidad, que transitan diversos contextos culturales, ¿verdad? Y por lo tanto la identidad se vuelve un concepto muy conflictivo. Por eso en este fragmento él se pregunta, ¿quién soy entonces? Dice, era como si en un punto indeterminable del pasado hubiese surgido yo de la nada, vestido ya como estoy y balbuceando, angustiándome, ¿no? Bien,
Este es un rasgo también constante en su narrativa, ¿no? La búsqueda de una identidad. Bien, eso es todo por esta semana. Eso ha sido todo por esta sesión. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.